Muy buenas noches, Shabbat Shalom o Shabu Tov, más bien a todos los que nos escuchan a este programa número 40 de la sección de los profetas llamada Haftará, Profetas los libros sellados. Es Balak que correspondía al libro de Números, capítulo 22, del versículo 2 al 25:9, en el cual vimos que Balak había mandado llamar dos veces a Balaam. También nos hacemos ciertas preguntas, como si Dios se había contradecido, porque pareciera como que le dio permiso de que fuera y después como que se lo recriminó del por qué había ido. Entonces veíamos ahí ese tema, ¿no? Si se estaba contradiciendo Dios, si cambió de opinión o qué había pasado, ¿no? Y también platicábamos sobre el tema de que si Balaam era un profeta, o un adivino, y también cuáles eran las intenciones de Balaam, cuando fue hacia allá con Balak. Y vimos también la primer profecía mesiánica en el Tanaj, que pues precisamente una, una profecía mesiánica, o sea, muy importante, y no vino de un israelita, ¿no? Sino vino de este personaje llamado Balaam o Bilam. Entonces pues tuvo muy interesante esa porción. Ahí estuvo con nosotros grabando Marco, que le mandamos un saludo, también pues Gabriel, que está por aquí en los micrófonos también. Se las recomendamos, de las favoritas de Gabriel. Ok, O al menos eso está bien, dijiste. sí. Sí, en serio, eso dije. No me acuerdo, O fíjate, sea pues que es esa que si está porción era diciendo. tus favoritas. Bueno, sí, sí, pues es que uno tiene muchas porciones favoritas, ¿no? Exactamente. Pero sí, ciertamente es una que me gustó mucho. Y bueno, ni te he dado entrada y tú ya andas hablando, Ya, Gabriel. sí, ya No estoy, es cierto. perdón. ¿Cómo estás, Gabo? Bienvenido. Bien, bien, aquí, oye, pues qué drama, fíjate que el año pasado tuvimos problemas para grabar la Parashá y este año tenemos problemas para grabar la Haftarah, qué interesante, ¿no? Ajá, sí, hay Muchos problemas muchos tuvimos. problemas ahí. Les recomiendo que escuchen la parasha, porque realmente es una muy buena parasha con muchos temas muy interesantes que de seguro les va a servir. Incluso si ya la escucharon hace un año, les recomiendo que la vuelvan a escuchar. Y lo que comentabas ahorita, ¿no, Gabo? Que en aquella ocasión se cortó, creo que en dos ocasiones, la grabación de Marco, que nos hacía una Ajá. pregunta relacionada a eso. Y ahorita, pues llevamos como 1 hora y media, ¿no? Intentando grabar Tratando de y grabar, por así fin es. apenas pudimos. Entonces, no sé si algo nos está queriendo decir Dios. Que ya no grabemos, a lo mejor, no sé, que O ya no debemos de grabar, Memo. tal No, no vez. creo, ¿verdad? No, no sé. Hace un año comentabas, de hecho tú le diste la respuesta a Marco, porque preguntaba a Marco, ¿cómo saber si cuando hay trabas como este tipo, si es una necesidad mía y mejor tengo que parar, porque pues son trabas que me está poniendo Dios, así como le puso las trabas, como le ponía a Dios las trabas a Balaam, cuando iba montado en el asno o en la burra, y que estaba un ángel del Señor, ¿no? Un adversario, un satán, y Un le ponía satán, así trabas. es. Entonces decía, por eso salía ese tema, ¿no? De cómo saber si esas trabas, debería decir yo, híjole, no, se me hace que hasta aquí le dejo, o si es necedad mía, o si me está poniendo pruebas para superarlas y llegar a una meta, ¿no? Entonces ahí lo que tú le habías contestado a Marco era pues que todo iba a depender del fin, de lo que estabas queriendo hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, si querías Ya. poner un negocio para pues tener un chorro de lana y gastar y que ya no te importara el mundo, pues ese fin pues no es un fin muy bueno, ¿no? Y ahí a Marco, que se les conectó esa vez 2 veces, pues le decías, pues cuál es el fin de que estés conectado, o sea, para saber si de qué tipo es estas trabas que se están poniendo, ¿no? Porque decíamos pues es una línea muy delgada el definir si es una u otra. Y ahí pues el fin, por ejemplo, Marco decía, pues es que yo quiero estar conectado, primera para aprender, y segunda porque pues mis preguntas pueden que le sirvan a otras personas que están escuchando, ¿no? Claro. Entonces, sí, qué interesante que haya Que pasado lo tengamos mismo. estas experiencias, sí. Sí. Entonces, pues bueno, Sí. hay que, ahora sí que como dicen, ¿no? Hay que orar.
Eso. Bueno, en esta sección que es de los profetas, vamos a estudiar el libro de Miqueas. Va a ser el capítulo 5 desde el versículo 7 hasta el capítulo 6 hasta el versículo 8. Y vamos a estudiar son como que tres mini temas. Uno es sobre el remanente de Israel en los tiempos del fin, regado pues en una multitud de pueblos, dice, la purificación de la idolatría del pueblo de Israel y un juicio de Dios contra su pueblo. Y en ese juicio de Dios que hace contra su pueblo, se hace mención precisamente a Balaam y a Balac, ¿no? Y por eso es que se escogió esta esta porción o estos versículos de profetas para hacerlos corresponder a la porción de la Torah de Balaam y Balac precisamente. Este, Hace mucho que no comento todos los audios que hemos grabado, que pues ya son 90 y tantos. Un chorro. Sí, toda la Torah, y ahorita pues ya vamos en el capítulo 40 el programa 40. Todos están en la página de buscandoloescondido.com si es la primera vez que nos escuchas o de las primeras veces y no sabes ni cómo llegaste aquí, o nos estás escuchando en YouTube o en tu iPhone o en tu celular o en lo que sea. Puedes ir a buscandoloescondido.com, todo junto, sin espacios, no importa mayúsculas, minúsculas, y ahí puedes encontrar un menú que dice audio programas. Ahí en ese menú hay dos principales, que vendría siendo Maravillas Escondidas en la Torah. En ese submenú está todos los programas de la Torah, los parashot, y en el de Haftarah o Profetas, los libros sellados, están todos los que hemos estado grabando este último año de los profetas precisamente. Están ahí, son gratis, los puedes bajar a tu computadora, a tu celular, o los puedes escuchar en línea. Están en iTunes, también ahí si en iTunes buscas Maravillas Escondidas en la Torah o Profetas, los libros sellados, o Buscando lo Escondido, te van a aparecer ahí, en podbay.fm, en iVoox, en YouTube, en fin, ¿no? En varios lados. Y pues lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, y el único objetivo que tenemos, pues, como hemos platicado en algún par de ocasiones, pues llegar a esas personas que a veces no tienen con quién platicar de estas cosas, ¿no? Y digo, no es que vayan a estar platicando con nosotros, que sí se pues ponen comentarios y todo, pero más bien pues es muy gratificante, perdón, saber que no soy el único que traigo este gusanito, ¿no? De que a lo Sí, mejor, esas inquietudes, ajá, así es. que hay otra persona o dos personas que están grabando algo, y que luego te das cuenta de que muchas personas están escuchando esto, y empiezas a ver que en el mundo, en todos lados está pasando, ¿no? Y precisamente con lo que va a comenzar esta Haftarah, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con todas esas personas regadas que de repente yo creo que si hiciéramos un conteo, híjole, saldría un número bien impresionante, ¿no? Claro, así es. De Miqueas nunca hemos grabado nada, Gabo, es la primera vez. Ok, Considero hay que dar que un contexto entonces, ¿verdad? sí, bueno, yo traigo, así apunté varias cosas que encontré sobre Miqueas, si quieres las leo, y si tú traes algo más, pues lo Claro, complementamos, ¿no? sale, Viene vale. un poquito de historia sobre Miqueas. Dice, fue un profeta de origen campesino de finales del siglo 8 antes de la era común, proveniente de Morshet, eso lo vemos en Miqueas 1:14, una pequeña aldea de la fértil llanura de Cefela, a unos 30 kilómetros al suroccidente de Jerusalén. En idioma hebreo, su nombre Maika o Milla o Maija significa quién como Dios, ¿no? Quién como Yud-Heh Vav-Heh, quién como Jehová. Su labor se cumplió en tiempos de los reyes de Jotán de Judá, Acaz y Ezequías, y fue contemporáneo de los profetas Isaías, Oseas y Amos. Denunció a los ricos, poderosos, y a los sacerdotes y a los falsos profetas que actuaban para conseguir poder y privilegios. Rechazó el abuso de los aristócratas de Jerusalén contra la mayoría del pueblo campesino,
y la instrumentalización de la religión para ocultar las injusticias sociales. La predicación de Miqueas fue de tal alcance que influyó para que Ezequías intentara algunas reformas en Judá. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 18 del 1 al 4. Jeremías, que pues es uno de los profetas también muy importantes en el Tanaj, lo mencionó, ahí lo podemos ver en Jeremías 26:18, dice que durante el reinado de Ezequías, o sea, Jeremías lo están acusando de que está haciendo, que está profetizando en contra de, digamos, del gobierno, de los poderosos en su época, y pues lo están poniendo ahí como traidor, ¿no? Entonces, en su defensa, Jeremías, dice, durante el reinado de Ezequías, Miqueas de Morset había profetizado a todo el pueblo de Judá y pues dar la profecía que dijo, ¿no? Así dice el Señor Todopoderoso: Sión será arada como un campo, Jerusalén quedará en ruinas y la montaña del templo se volverá un bosque. Y eso que dijo Jeremías está en Miqueas 3:12, que pues, de ahí desde donde lo citó, ¿no? Qué interesante que un profeta cite a otro profeta, ¿no? Yo creo, no sé si sea la única vez que suceda. Entonces, No, de hecho también Jeremías menciona a Ezequiel y Ezequiel menciona a Jeremías también. ok, muy bien. Y pues básicamente eso lo traigo yo. Claro, fíjate que otra cosa que se me hace bien importante es, además de recordar de que Isaías, Oseas, ¿no? Son contemporáneos, la verdad es que el mensaje en algunas frases incluso es idéntico, ¿no? Algunas de las frases prácticamente son las mismas y se cree que Miqueas era alumno de Isaías. De hecho, hay quienes dicen que Miqueas debe haber sido alumno de Isaías, y los que creen que Isaías no existió dicen que incluso podría ser que Miqueas escribe el libro de Isaías, porque prácticamente el mensaje es el mismo, pero reducido. La verdad es que esto no es tan difícil de entender si consideramos que eran un grupo de pensadores que estaban viviendo más o menos en la misma época y eran como el sector que se oponía a la injusticia social que había en ese entonces, ¿no? Ujú. Entonces, el énfasis tiene mucho que ver con la justicia social, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y otra cosa también muy importante es los primeros capítulos, los primeros dos, ¿no? Hablan de un juicio hacia Israel, ¿no? Un juicio a Samaria y a Jerusalén, como una representación de un juicio a las 12 tribus. En primer lugar, a las tribus que estaban a punto de gentilizarse, Memo, porque justamente después de la profecía de Isaías, de Miqueas, de Oseas, viene a Siria y se lleva a las 10 tribus del norte. Y después un juicio a Jerusalén que se cristalizaría más adelante a través de, bueno, entonces este mensaje, fíjate bien, Memo, yo quisiera que entendiéramos que no es un mensaje de corrección hacia el mundo entero, ¿no? Yo sé que hay toda una controversia de que si la Biblia es para todo mundo o si nada más es para Israel. Yo en lo personal opino que es específicamente para Israel, y sobre todo temas como estos, ¿no? Sí. De pronto tendemos a decir, mira, aquí dice la Biblia, los católicos no hacen una cosa o los pastores no hacen otra, pero la verdad es que el juicio, siempre lo hemos dicho, comienza en casa y bueno, Israel nunca va a poder juzgar a las naciones si primero pues no se alinea con la voluntad de Dios. Entonces va a ser muy interesante pensar en términos de las congregaciones, porque además hay que recordar lo mismo, que hay mucha gente que pues tiene no sé, reuniones en casas, en iglesias, y que están estudiando esto de una u otra manera, más avanzado, más adelante o más atrás. Entonces, este mensaje es para esas comunidades, ¿no? Si tú te empiezas a identificar de alguna manera, ¿no?, con el pueblo de Israel, pues entonces la profecía de Miqueas y todas las demás, por supuesto, son muy importantes para ti. Así es. Y bueno, comenzamos entonces. Miqueas capítulo 5, versículo 7. En algunas versiones traen unos En el como 6, ¿verdad? subtítulos. En el 6 en la versión En la hebrea Biblia hebrea, y sí. 7 pues en las Biblias cristianas, ¿no? En algunas trae un subtítulo. Aquí, por ejemplo, dice el subtítulo El Remanente, ¿no? Que esta es la nueva versión internacional. Que pues trae palabras así muy de estos tiempos, para que se pueda entender entre comillas más fácil, que a veces nos revuelve más, a veces sí nos ayuda un poquito, ¿no? Entonces dice el versículo 7, 6 en la versión hebrea:
será el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos, como rocío que viene de Dios, ¿no? De parte de Dios, como abundante lluvia sobre la hierba que no depende de los hombres ni espera nada de ellos, ¿no? Entonces, es lo que decías ahorita, ¿no? Precisamente, o sea, que ese remanente de Jacob, dices, va a estar en medio de muchos pueblos, o sea, en medio de muchas naciones, y que va a ser como abundante lluvia sobre la hierba, ¿no? O sea, mucho remanente, y que está por todos lados, ¿no? Y que impregna la hierba, entonces, como decías ahorita, ¿no? Todos esos grupitos que se juntan en casas, que se juntan en una pequeña congregación, que están estudiando de alguna forma, o que sientes algo que te llama, que te hace parar los oídos, ¿no? Y empezar a preguntar y a cuestionarte Sí. si lo que siempre te han enseñado o si lo que nada más has escuchado de ciertas personas, eso es todo o hay más, o de repente algún tema, el que sea, ¿no? El Shabbat, la comida, las fiestas, la obediencia, la hipocresía. Hay muchos temas, ¿no? Que puede, dependiendo a cada persona, llamarle la atención y empezar a ver ciertas cosas en la Biblia que dices, ah, caray, entonces, ¿por qué me han enseñado una cosa si yo aquí estoy leyendo otra cosa? Entonces, todas esas personas que traen ese, como dices, que se empiezan a identificar con esta forma de estudiar, con esta forma de querer agradar al Padre, de empezar a buscar, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré haciendo algo mal? ¿Qué quiere Dios de mí? Bueno, entonces yo creo que esa es lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? Que es lo que se está refiriendo este versículo. Exacto. Y hay algo de tarea, si quieres leer un poco más sobre esto del remanente, pues puedes leer Ezequiel 14, Joel 2, Amós 5, Sofonías 3, entre muchos otros, ¿no? Que hablan sobre este tema del remanente. ¿Quieres comentar algo, Gabo? Que sentí Eh, así que... Fíjate que, no, lo que pasa es que el término del remanente de Israel o el remanente de Jacob, que es prácticamente lo mismo, es un concepto muy técnico en el judaísmo, ¿no? Es prácticamente la esperanza que un día no nada más los judíos, sino las 10 tribus que están perdidas en el mundo y que nadie sabe en teoría dónde están, se supone que nadie sabe, pues de pronto regresan, ¿no? Ahora, es muy interesante, Memo, también cómo dice o se le compara a esta gente como el rocío de Adonai, ¿no? O bueno, mi versión hebrea dice rocío de Adonai. ¿Por qué no dice como una lluvia torrencial, no? Es decir, tienen que ser muchos y tienen que llover. Fíjate que una de las características del rocío, Memo, es que el rocío no es escandaloso a diferencia de la lluvia. Tú de pronto sales en la mañana y ya está ahí, sin Ujú. anuncio, ¿no? Simplemente lo ves, no se escucha, ¿no? Y además otra cosa es que aparece en todas partes parejito, ¿no? Sí. Entonces, me llama mucho la atención esto porque esto implica que es un proceso, de hecho es muy interesante enterarse de cómo es que aparece el rocío, porque el rocío no es agua que cae, sino es agua condensada, entonces es como si apareciera de pronto, ¿no? A ciertas horas de la mañana, tiene que haber ciertas condiciones climáticas, presión atmosférica, entre otras. Entonces, qué interesante porque parece ser como si fuera para Dios algo muy agradable, ¿no? Pero, repito, no es una lluvia escandalosa, es un rocío que de pronto aparece. Sí, que incluso hasta medio inexplicable, ¿no? Sí, exacto, que dices, pero no hay nubes y bueno, pero hay humedad y se siente el ambiente húmedo, pero es un tema, y realmente si tú volteas a ver al mundo, las noticias y buscas en internet, ¿cuántos grupos de estudio de la Biblia hay, no? O sea, incluso hay un montón de teorías y unos creen una cosa y otros creen otra, y más allá de las diferencias que tengamos, yo creo que la parte más importante es que las bases, o bueno, la base que es la Torah, pues es como que lo que en el mundo ha estado sucediendo. No sé si alguna vez te platiqué, Memo, cuando estaba en Jerusalén, llegamos a un hotel, ¿no? Y entonces se ofreció ese día hacer una cena de Shabbat entre todos. Entonces, imagínate gente de todo el mundo. Y de pronto me encontré a una chica asiática y entonces me empieza a decir, oye, ¿sabías tú que la Biblia no es como nos la enseñaron?
Y yo, sí, sí sabía, por eso vine, ¿no? Sí, pero es que sabías tú que esto no es cierto, y aquello tampoco, y aquello tampoco. Entonces, pues son conceptos que yo ya conocía, ¿no? Y le decía, pues es que eso es lo que yo enseño. Ah, o sea, Ujú. entonces ya lo sabes todo, pues sí, ¿no? Y le dije, bueno, pero tú eras cristiana, me decía, no, no, yo era budista, Órale. pero leí la Biblia y la leí completa y dije, ese es el Dios verdadero y por eso vine a celebrar las fiestas que dice Dios, ¿no? Pero vengo aquí a Israel, a Jerusalén, y me doy cuenta que hay gente de todo el mundo, o sea, ¿cómo que en México están estudiando eso? O sea, Sí, yo decía, en eso dicen México, los asiáticos, ¿no? y yo Y decía, pero nosotros, pero ¿cómo? ¿cómo que Sí. está allá? Pero tú, ¿por qué? O sea, pues si tú practicas el budismo hace 2 años, ¿no? Entonces, de verdad, yo quisiera decirle a toda esa gente que de pronto se siente como solitaria y que a lo mejor utilizan a la página de Buscando lo Escondido como un medio, ¿no? Para enterarse o escuchar algo, no son los únicos, ¿no? Y precisamente por eso se creó este espacio, ¿no? Así es. Sí, para compartir un poco De de lo lo que medio descubrimos. Ajá, exactamente. Muy bien. Entonces, bueno, versículo 8, perdón. Será el remanente de Jacob entre las naciones, en medio de muchos pueblos. Otra vez lo vuelve a decir, ¿no? 2 veces como que repite eso. Como un león entre los animales del bosque, como un cachorro entre las ovejas del rebaño, que al pasar las pisotea y las desgarra, sin que nadie pueda rescatarlas. Órale, ¿qué significará eso, Memo? ¿No te da así como curiosidad decir cómo que el remanente, esos que tienen que regresar, van a ser como un cachorro de león? O sea, ¿por qué un cachorro y por qué no un león? ¿No? Porque dice que va a pasar, va a pisotear y va a devorar. ¿Qué significará? Dice, y no hay quien salve. ¿Será que van a ser malos? ¿Qué Mm, significará eso? pero que van a ser malos el remanente. Sí, porque dice que si pasa, es decir, el cachorro de león pisotea y devora y no hay quien salve. ¿A qué se referirá eso? Digo, Ah, ahí está hablando de algo que no ha pasado. claro que evidente no ha pasado, pero entonces también podría estar describiendo como algo a lo que las naciones pueden temer, ¿no? O sea, a lo mejor las naciones o los pueblos entre los que se encuentra pueden llegar a considerar esta doctrina pues como un peligro, ¿no? Claro, como ha pasado pues, en toda la historia, ¿no? En todas Que, bueno, al menos en Latinoamérica, Memo, hay que recordar que se acusó en algún momento de la historia, sobre todo después de la Santa Inquisición, se le acusó a ciertos grupos, estamos hablando de muchos, de judaizar, ¿no? De ujú, hacer que la gente volviera a estudiar judaísmo, ¿no? En nombre de Jesús, fíjate, precisamente. La verdad es que estos temas es muy interesante encontrarlos en la zona en la que cada uno de nosotros habitamos, porque, por ejemplo, bueno, yo algo he encontrado o he leído o me han compartido sobre gente que decían, oye, es que ustedes están judaizando en pleno, hace, no sé, 3 siglos, imagínate, ujú. y hubo fundadores de ciudad a los que mataron porque decían, oigan, ustedes están enseñando judaísmo, ¿por qué están haciendo eso, no? Entonces, ¿puede repetirse la situación? Por supuesto. Claro, sí, y tanto, ¿no? O sea, digo, la Santa Inquisición y digo, pues todo lo que ha pasado desde, pues yo creo que en toda la historia del mundo y pues desde la era cristiana también pues lo hemos visto en repetidas ocasiones que, como dices, ¿no? O sea, se prohíben muchas cosas, que ahorita, gracias a Dios, estamos viviendo en una época en la que no está prohibido, ¿no? Claro. Sino que, pues qué difícil ha de haber sido y qué, este, ay, se me fue la palabra, o sea, qué admiración, ¿no? Por las personas que vivieron en ese tipo de épocas en las que estaba prohibido y sin embargo, pues siguieron fieles a esto, ¿no? No sé, ahorita de todos los que decimos que estudiamos y que queremos seguir a este Dios y que queremos aprender de Él y que queremos agradarle, no sé qué sería de todos nosotros si de repente surgiera eso, ¿no? Que la sociedad otra vez dijera, esto está mal, está prohibido, los que encontremos a la hoguera o les cortamos el cuello, este, no sé cuántos de nosotros seguiríamos y cuántos de nosotros nos diríamos, no, mejor ahí muere, yo sigo mi camino tranquilo por la vida, ¿no? Este, Exacto.
Y que eso ha sido pues el común denominador, ¿no? En la historia, y normalmente, o sea, siempre pues le ha pasado eso al pueblo, pues lo que conocemos ahorita como el pueblo judío, o sea, los que profesan esta fe, que pues siempre los atacan, los esparcen por el mundo, pero así como lo dice aquí, que van a pisotear a las naciones donde esté, como dice el versículo 9, dice, levantarás la mano contra tus enemigos y acabarás con todos tus agresores. Eso, pues es una profecía que aún no ha pasado, y que Claro. pues que va a ser algo muy interesante, ¿no? Y muy impresionante de ver, y ojalá pues de vivir, ¿no? Porque pues eso hablaría, si nos tocara vivir eso, pues hablaría de que estaríamos a punto de De ver al conocer al Mesías. Mesías, y de vivir pues una época muy diferente. Ahí el Salmo 110, versículo 5 dice, el Señor está a tu mano derecha y aplastará a los reyes en el día de su ira, ¿no? Que pues yo creo que también está hablando de ese mismo época, ese mismo Acontecimiento, exacto. acontecimiento. Entonces, pues sí, que interesante, ¿no? Y digo, yo creo que aquí el mensaje principal no es, ay, sí, ya quiero que llegue ese día para aplastar a todos los que dicen que estoy loco. No, nada que ver, ¿no? Y al contrario, ojalá que muy pocas personas sean aplastadas, ¿no? O sea, que muy pocas personas, que la mayoría de tu ciudad, que la mayoría de tu país se dé cuenta de esto, y diga, me arrepiento y quiero seguir al Dios de Israel, y que sean solamente ni cero, es más, no, cero los que tengan que pasar por esto. Eso sería fabuloso, ¿no? Y formidable. Claro, que es algo así como lo que hizo Abraham, ¿no? Abraham no decía, sí, que se mueran todos los de Sodoma y Gomorra, a diferencia de lo que se dice hoy en día, por cierto, Ajá. ¿no? Y Abraham decía, pues espérate, y si encuentro 10, aunque sea, salvas a la ciudad, Sí. ¿no? Entonces, ahí está, Memo, hacia allá va el mensaje, ¿no? La diferencia de cómo se vivían los valores de los patriarcas y cómo Dios ha esperado que aprendamos a ser un poco como ellos. Así es. Entonces, pues ojalá que no se haya desvirtuado el mensaje, y también pues el otro mensaje muy grande es que no está solo. Exacto. Que en todo el mundo, como dijiste ahorita, ¿no? En Asia, en todos lados, algo está pasando, ese rocío se está preparando, Está apareciendo. está apareciendo para humedecer todo ese pastizal, ¿no? ¿Y Claro. qué hace el rocío con la tierra? Pues hace que florezca, ¿no? ¿Y qué anuncia, qué otra cosa anuncia el rocío, Memo? Que va a amanecer, ¿no? Que va a amanecer, exactamente. Entonces, pues, qué interesante, ¿no? Qué interesante. A mí me llama mucho la atención unos de los personas que yo escucho mucho. Una es Nehemías Gordon y otra se llama Kit Johnson. Kit Johnson tiene ahorita, yo creo que como un año y medio que está viviendo en China. Y tú dices en China, o sea, como ahorita, ¿no? La chica que decías, la asiática, y que pues ella también se sorprendía de, ay, que en México. De México. Y yo Sí, también digo, ¿cómo en China? Pero pues él ve en China también algo muy, muy grande que está pasando, y que pues yo ni me lo ni imagino, te ¿no? lo imaginas, exacto. Entonces digo, si está allá y lleva tanto tiempo allá, pues es porque algo muy, muy grande está pasando en China, y qué interesante. Sí, y está pasando en todas partes al mismo Ujú. tiempo. Sí, o sea, dijeras, fíjate, yo me acuerdo, un saludo para mi mamá, si me está escuchando. Me decía mi mamá al principio cuando empezamos a platicar de eso, me decía, oye, ¿no será como un movimiento que están haciendo los judíos para convencernos? ¿No? Y entonces cuando le dije, no, hombre, le dije, fíjate que los judíos pues, no creen en Jesús, algunos ni creen que existió. O sea, cuando conoces todo el panorama dices, no, hombre, es imposible. O sea, realmente no hay una explicación para esto que está sucediendo. Ahora, para que esto suceda, pues hay ciertos requisitos, ¿no? Hay una preparación del terreno que Dios va a hacer, que tiene que ver con los versos 10 en adelante, ¿no? Ujú. Así es. Entonces, bueno, seguimos leyendo. En el verso 10 hay otro subtítulo aquí en esta Biblia que dice: purificación de un pueblo idólatra y belicoso. Belicoso. Así es. Dice el versículo 10: esto afirma el Señor, en aquel día, sigue hablando pues
esa misma época, ¿no? De ese mismo acontecimiento. Exterminaré tu caballería y destruiré tus carros de guerra. O sea, ahí le está hablando, ¿a quién le está hablando? ¿Le está hablando a su pueblo o le está hablando a todos los otros pueblos? Órale. Yo creo que le está hablando a la tierra porque dice de tu país. Me parece de pronto que está hablando a la tierra de Israel, a la que Dios le prometió, pero no sé si tú traes otra No, no, información. yo creo que está hablando de su pueblo, ¿no? O sea, del pueblo Sí, de Israel también. Porque pues también sabemos que normalmente el pueblo va a estar confiado pues en su ejército, en sus caballos, en sus domos de roca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si todo eso se destruye? ¿Cómo se van a defender, no? exacto. Entonces, si se quita todo eso, no queda otra cosa más que voltear a ver a Dios y decir, por favor, ayúdanos. No confiamos en nadie más, en ninguna nación, no vamos a hacer ningún pacto con nadie, solo te tenemos a ti, Imagínate eso. ¿no? Órale. Versículo 11 dice, exterminaré las ciudades de tu país y derribaré todas tus fortalezas. Pondré fin a tus hechicerías y no tendrás más adivinos. Y eso Órale. ¿por qué no? Ahí, pues, ¿Habrán adivinos en Israel, en Jerusalén, Memo? ahorita, Ajá, un montón. sí, no, pues es que, y a lo mejor no nada más son, no se refiere nada más pues a un brujo, ¿no? O a alguien que lea las cartas, o a alguien que, utilice los astros de horóscopos, o para leer el cielo y decir cosas, ¿no? También pues gente que dice que habla con espíritus, que sabemos pues que también está prohibido. En fin, son muchas cosas, ¿no? De hecho aquí traigo apuntado en Deuteronomio 18, del 10 al 12, nos habla un poquito sobre este tema y dice el versículo 10, Deuteronomio 18, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, ni servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, ¿no? Y dice, y por causa de ello el Señor los expulsará de presencia a esas naciones. Entonces, o sea, todo eso es lo que va ahí, ¿no? No nada más un brujo así como no lo podremos imaginar, este pues con un muñeco vudú o algo así, sino también me llama mucho la atención algunos rabinos que he escuchado que dicen, cuando hablan sobre este tema, dice que también incluso ahorita en Israel, en el judaísmo, que pues en teoría podríamos pensar, ¿no? Pero el judaísmo e incluso judaísmo ortodoxo está pues libre de todo esto, ¿no? Pero incluso en el judaísmo hay personas que le oran a rabinos, que ya fallecieron, ¿no? Entonces, Claro. pues aquí entra entre toda esta categoría. No, y no nada más le rezan, Memo, le escriben. Fíjate que hay una asociación que pone casas en todo el mundo para que los judíos tengan acceso a, pues a un Shabbat, a comer, a guardar algunos mandamientos. Y alguno de ellos, hay una página Memo, que se llama Viene Mashiach. Ellos dicen pues que además el Mesías ya vino y es un rabino que ya se murió, fíjate. Entonces tú le escribes una carta haciéndole una pregunta, ellos tienen guardados tomos y tomos de cosas que él escribió, sacan al azar una carta y te la mandan y ellos dicen que así es como tú recibes la respuesta. Imagínate eso, ¿no? Entonces sí, es un tema muy complicado, pero yo creo que aquí nos da una visión muy particular de cómo va a ser el final de este mundo, vamos a decir, ¿no? No estamos diciendo que el mundo se va a acabar, estamos diciendo que el mundo va a cambiar y se va a convertir en el mundo que Dios pensó desde el principio. ¿Significa esto? Imagínate, e incluso entre los mismos judíos, si tienen que tirar su idolatría, ¿no? Y que eso no va a pasar hasta aquel día, ¿sí? Eso también significa que hasta aquel día ellos van a entender
si Jesús es el Mesías o no. ¿Por qué deberíamos entonces presionar para que algo suceda si eso depende 100% de Dios? Ujú. ¿No? Si va a suceder, pues va a suceder, y si no sucede, pues entonces no es el Mesías, ¿no? Exacto. Pero quien tiene el control es Dios, no nosotros. O sea, si nosotros mismos necesitamos purificar ciertas cosas, o sea, porque podemos decir, sí, los judíos le oran a un rabino muerto. ¿Y cuántas de las cosas que hacemos tendrán que ver con hechicería, con adivinación? A lo mejor hay alguna que otra cosa ahí perdida, ¿no? Sí, que ni cuenta nos damos. Que ni cuenta nos damos exactamente. Pues Sí, o sea, ojo, porque si pensamos que eso ya no lo hacemos, entonces el Mesías ya hubiera venido. ¿Por qué no ha venido? Porque nos falta. Entonces yo creo que es tiempo de ser autocríticos de verdad, ¿no? exacto. Muy bien. Entonces, versículo 13 dice, acabaré con tus ídolos. O sea, ahí habló de hechicerías, de adivinos y todo eso. ¿Por qué será que no quiere nada de eso Dios? Yo creo que también porque pues podemos tender a depender mucho de eso, ¿no? O sea, cuando te clavas mucho en los horóscopos, en voy con un brujo para que me diga mi futuro y si voy a conocer el amor de mi vida este mes o este año, ¿no? Yo creo que puedes llegar a depender mucho de eso y Dios pues quiere que dependas de Dios, ¿no? No de este tipo de cosas. Versículo 13 dice, acabaré con tus ídolos y con tus monumentos sagrados. Qué interesante, ¿no? Como lo pone aquí en en esta versión. Dice, nunca más volverás a postrarte ante las obras de tus manos. Y ese es un tema que hemos visto, híjole, ya no sé ni cuántas veces. Tengo muchas ganas desde hace varios meses de hacer un estudio escrito sobre la idolatría y los ídolos en la Biblia. Este, pero cada vez veo que hay más y más información y digo, y ni la he empezado, entonces digo, Mejor haz un ¿cuándo? libro, ¿no? Mejor haz un libro, no hagas una nota, mejor haz un libro, porque sí es algo para pensarse. Sí, sí, es bastante. Y qué interesante porque, o sea, ¿qué es un ídolo para Dios? O qué es un monumento sagrado para Dios? Y pues ahí dice, nunca más volverás a postrarte ante las obras de tus manos, ¿no? O sea, es algo Que que tú haces, que nosotros tú puedes podemos hacer, hacer. y te inclinas ante eso. Ajá, y que me acuerdo en alguna de las porciones platicábamos que a lo mejor, porque ahí podemos decir, ah, bueno, pero yo lo compré, yo no lo hice. Pues, Pues va de sí, la mano, ¿no? eso es sacarle la vuelta, ¿no? Es justificarnos y decir, híjole, pues sí le entiendo, pero me quiero hacer menso, ¿no? Pues, Ajá. Sí, que si lo compraste como quiera, ¿no? Y sí, es algo que se puede hacer con las manos, pues es eso, ¿no? Es un ídolo. exactamente. Hay algo de tarea de que habla sobre esto mismo. Este, voy a leer ahorita algo de Éxodo, algo de Deuteronomio, pero algo de tarea. Isaías 17, versículos 7 y 8, Ezequiel 6, 9, Ezequiel 34, 23, Oseas 2, del 16 al 17, que habla en profetas, en la parte de profetas, sobre esto mismo de idolatría. En Éxodo, precisamente en los conocidos 10 mandamientos o las 10 palabras o las 10 cosas, Éxodo 23 dice, no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra, no te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Y que pues ahí también salen muchos que dicen, ¿no? Pero pues no me inclino a ellos ni los adoro, nomás los tengo ahí este pues por De respeto, no adorno. sé, de adorno. Pero pues obviamente que no, ¿verdad? Si los tienes ahí, seguramente es porque crees en ellos y con ese simple hecho de que creas en ellos, pues aunque no, obviamente, aunque no hagas la cuestión física de inclinarte, pues al creer en ellos, pues lo estás haciendo pues de otro tipo de forma, ¿no? En Deuteronomio 4, desde el versículo 15, también habla sobre esto. Dice, el día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura, por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de mujer,
o imágenes de animales terrestres o de aves que vuelan por el aire, o de animales que se arrastran por la tierra, o peces que viven en las aguas debajo de la tierra. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Esos astros los ha designado el Señor, el Dios de ustedes, como dioses de todas las naciones que están debajo del cielo, ¿no? Entonces, pues ese concepto de ídolos es muy amplio, ¿no? Muy, muy amplio en este mundo, y qué complicado, este, pues llegar a conocer todo lo que puedes convertirse en un ídolo, ¿no? Que a veces pues podemos decir, no, pero en mi casa no hay ninguno, y puede ser algo que necesites, para que sin ello no vale nada tu vida, digamos, o este, O que sientes una pérdida, ¿no? Si te deshaces de eso. ajá. Entonces, qué complicado, ¿no? Sí, ya lo creo. Entonces dice, versículo 14, arrancaré tus imágenes de acera y reduciré a escombros tus ciudades. ¿Y quién será Cera o qué representará en la historia, Memo? Pues supongo que ahí traes un chorro de información, cabrón. Fíjate que no traigo tanta porque más bien me gustaría resumirla. De hecho, en el hebreo dice, y arrancaré tus acerot. Acerot es el plural de acera, ¿no? Ajá. O sea, dice, tú tienes muchas aceras. Y es muy interesante que lo diga en plural, porque Acera era precisamente la diosa cananea, que era la reina del cielo o la madre, ¿no? Uh-huh. En las culturas paganas siempre se le considera como una madre y se le representa cargando a un niño, ¿no? Me parece que el mensaje es bastante claro, ¿no? O sea, Uh-huh. dice, o sea, en el futuro, en aquel día, voy a destruir todas esas imágenes, toda la noción, toda la adoración que surge desde Babilonia y que por la religión tradicional fue mezclada con los conceptos judíos y pues aparece el cristianismo, ¿no? Como tal. Entonces, por mucho que nosotros luchemos en contra de la idolatría, Memo, quien va a venir a terminar de purificar es Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia parte, avanzar el proceso, porque si no, eso podría significar que el proceso cuando venga el Mesías va a ser sumamente doloroso para nosotros, ¿no crees? Sí, claro. Y vaya que lo pone en plural porque, wow, Esa, porque hay muchas, ¿no? Porque además muchísimo. uno que ya medio ha leído algo, pues sabes que no es una sola, ¿no? Así como en la antigüedad no había una sola Astaroth, sino había Astaroth, Acera, Semiramis, y en cada cultura tenía un nombre diferente, aunque era la misma diosa, fíjate. Ujú. Sí, aquí, si investigas ese tema, pues te vas a dar cuenta que sí, ¿no? Incluso en un mismo país hay varias diferentes, ¿no? En cada pueblo podrías hasta ser, pero pues ves que realmente se refiere a lo mismo, entonces, órale. Y el versículo 15, este, ese me da un poquito de miedo, ¿no? Que dice, con ira y con furor me vengaré de las naciones que no me obedecieron. Híjole. Eso está tremendo, ¿no? Está muy, muy fuerte. Híjole, porque, pues, ¿qué nación lo obedece, ¿no? Sí, pues, si Israel a duras penas, medio intentamos, ¿no? Imagínate los que no tienen interés en lo absoluto por esto, que va a ser la mayoría, ¿no? Ya lo sabemos. O sea, estas generaciones que vienen, pues cada vez están más despegadas de los conceptos religiosos y francamente ya uno no sabe si es bueno o es malo eso. Sí, sí, no. No, no, está muy. A mí se me hace muy fuerte ese versículo 15, que es como cierra el capítulo 5. Pero, pues bueno, hay mucho trabajo que hacer. Con, Así con, es. con uno mismo, ¿no? Porque, pues, como Exacto. dices, o sea, realmente nosotros, si, si estamos grabando estos audios, no es para convencer a nadie. Realmente no es para que se metan a una iglesia o, no sé, O se salgan ganar de otra, ¿no? ovejas o algo así. Pues no, o sea, esto es más bien para personas en las que Dios ya hizo algo, ¿no? Exacto. No es marketing o no es algo
vamos a tratar de meternos a la cabeza a la gente y convencerlos. Nada que ver, sino al contrario, es con las personas que Dios ya trabajó y ya los puso en caminito, y nada más es pues comentar un poquito de lo que sabemos, de lo que pues nos ha mandado ahí Dios, más o menos. Pero sí, pues la chamba realmente para obedecer, pues yo la intento primero aplicar en mí, en mi familia, que es, yo creo que lo más que pudiera llegar a tener pues imperancia, ¿no? Ya en otras personas, pues cada quien va a tener mucha chamba también. Claro. Entonces, comenzamos capítulo 6 versículo 1. Y aquí el subtítulo dice la palabra querella, que pues ya ahí nos habías platicado, es algo que se utiliza ahí pues en los juzgados como una queja, ¿no? Queja, como una demanda. Demanda de Dios contra su pueblo. Dice, escuchen lo que dice el Señor, escuchen lo que dice Dios. Y dice, levántate, presenta tu caso ante las montañas y deja que las colinas oigan tu voz. O sea, ahí pone, es digamos, los testigos, ¿no? El juzgado. Escuchen montañas la querella de Dios. Presten atención, firmes cimientos de la tierra. El Señor entra en juicio contra su pueblo. Híjole, entabla un pleito contra Israel. Órale. Qué duro. Órale. Entonces, si tú crees que eres parte del pueblo, pues hay que escuchar esto, ¿no? Esto no es para el de afuera. Dios no está contendiendo con todo el mundo, está contendiendo con Israel. Y como decías, ¿no? El juicio comienza en casa, que lo hemos dicho no sé cuántas veces. Porque también, pues, otras de las cosas que se nos enseñan es, pues, no te preocupes, si tú estás en esta teoría pues ya, tú ya la hiciste, no te va a pasar nada, pues, noticias, ¿no? Es al revés. Eres el más preocupado, exacto. Sí, así que si no quieres pasar por esto, pues, síguele con tu vida normal. Pues versículo 3, dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Imagínate, ¿Qué te hice yo como a veces decimos, ¿no? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Híjole, sí. Pero te lo dice Dios, ¿no? Entonces es como muy grave, ¿no? Es que a ver, dime qué te he hecho. Sí, ¿Te imaginas el día que le digas eso a tus hijos? Porque en algún momento vas a discutir con ellos, a ver, ¿qué te falta? ¿Qué no te di? ¿Qué te hice? ¿Qué no te he dado? ¿Qué te hice? A ver, explícame. Híjole, no. Y luego todavía, pues dice, ¿no? Dime en qué te he ofendido. O sea, como dices, ¿no? Pues qué, o sea, no entiendo qué te faltó. Sí, exacto. Híjole, no. El versículo 4 dice, yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para que te dirigieran. Y lo dice, recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y lo que respondió Balán, hijo de Beor, que pues es lo que conecta con la parashot de Balac. Recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal y reconoce las hazañas redentoras del Señor, ¿no? O sea, como ya hemos visto en muchas ocasiones, pues es algo común en la cultura hebrea que pase esto, ¿no? Que primero se dé un contexto. Versículo 6. ¿Cómo podré acercarme a Dios y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite, pues aceite de oliva? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito o al fruto de mis entrañas por mi pecado? O sea, claro. Fíjate que esto pone sobre la mesa otro tema que se me hace súper importante. ¿Por qué dice el autor? Para empezar, él dice, ¿cómo le hago yo para irme a presentar ante Dios? O sea, físicamente, explicando más esta pregunta, Memo, ¿cómo le harías tú para que el presidente de México te diera audiencia?
¿qué harías? Supón que le escribes por Facebook y no te contesta y luego dices, bueno, le mando una carta, ¿a qué dirección? ¿A qué teléfono le hablo? Qué difícil es encontrar al presidente de tu país. Bueno, ahora imagínate al presidente de otro país. Es más difícil, ¿no? Bueno, ahora imagínate al Dios creador. O sea, ¿cuál es el camino? Dice primero, ¿no? Eso es lo que nos quiere explicar, porque evidentemente es una pregunta retórica, como también ya lo has comentado en otros audios. Y entonces dice, suponiendo que tuvieras tu acceso, ¿no? Que físicamente tú pudieras ir hasta el trono, que es casi prácticamente imposible. Dios tiene que acercarse al hombre porque el hombre no es capaz de ir hacia Dios, no sabe el camino. Una vez que llegas, ¿qué le vas a llevar? ¿Un becerro? ¿Qué le puedes dar tú? Esa es la pregunta. O sea, tú dices, bueno, pues le doy mi voz. A ver, dale algo que no te haya dado el primero. ¿Le vas a aplaudir? Tus manos pues, te las dio él, ¿no? Le vas a componer una canción, bueno, la capacidad creativa te la dio él también. Le vas a hacer una canción, pues la voz te la dio él. Entonces, ¿cómo crees? ¿Cuál regalo le darías a Dios que dijera Dios, híjole, me sorprendió? No hay tal cosa, Memo. No lo hay. No hay con qué impresionar a Dios. Y entonces, con un cordero, pues menos. Le dice, con mi hijo, con mi primogénito, ¿lo mato y te lo entrego? Pues no. Pues menos. Estás mal. ¿no? Estás mal, O sea, no has entendido nada, o sea... Sí, o sea, ¿cómo le hago, no? Que si no le podemos dar nada, pues ya estamos fritos, ¿no? Exacto, ya, pues ya. Y ese tema de y bebamos. Y que mañana moriremos. Pero la conciencia, Memo, creo que cuando tenemos la conciencia de que no hay nada que podamos darle, porque todo, pues no lo dio, él nos lo dio primero, entonces, ¿qué nos queda? A lo mejor si leemos más adelante y dice, ¿no? Antes de seguir leyendo, digo, ya entrando un poquito en ese tema, traigo ahí varios versículos. Ok. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, estaban hablando pues, algo similar, y dice, y Samuel respondió, ¿qué le agrada más a Dios? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? O sea, como lo está diciendo o externando aquí Miqueas, ¿no? Dice, o que se obedezca lo que él dice. Y luego ahí mismo en ese versículo se responde, dice, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros, ¿no? O sea, 6:6, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Salmos 51, versículo 16, tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecies al corazón quebrantado y arrepentido. Entonces, creo que pues ya nos va dando ahí la idea, ¿no? Exacto. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? Pues ese, ¿no? Un espíritu quebrantado. ¿Y qué será un espíritu quebrantado? ¿Qué será un espíritu arrepentido? Pues alguien que dice, no soy nada, no te puedo dar nada, y todo lo que he estado haciendo estos años, me doy cuenta de que estoy mal, ¿no? Y necesito de tu ayuda para poder agradarte, para poder ser tu hijo, ¿no? Que me tomes de nuevo. Yo quisiera hacerte una pregunta, Memo. ¿Cuáles acciones serían lo contrario a lo que acabas de decir? Para entender la diferencia, ¿no? Porque a veces también, Memo, presumimos de humildad que no tenemos. Pues el pensar que ya sabes todo, ¿no? Pensar que ya sabes todo, pensar que tú estás muy bien y el otro está mal. Pensar que ya lograste hacer algo para que Dios esté contento contigo. Pensar que ya soy perfecto y que pensar ya y que no me peco, equivoco. y que no me equivoco, exacto, ¿no? Entonces, aguas, porque le está hablando, no le está hablando a los gentiles, se lo está hablando a Israel, aquellos que consideran que son su pueblo. ¿Estás seguro que no te has equivocado? Sí, porque es algo yo creo que también muy
muy común, ¿no? Que empiezas a estudiar y a lo mejor ya le diste una vuelta a la Torá o incluso a toda la Biblia y pues ya te sientes Juan Camané y sientes que sabes, te Te la puedes sabes de corregir a todas la a todas, gente, ¿no? que puedes corregir y que pues ya tú estás bien, que ya no tienes de qué preocuparte, que ya pues ya la hiciste, ya estás del otro lado Del otro lado, sí. del charco, ¿no? Y pues no, o sea, realmente te das cuenta que yo creo que aunque tuvieras la capacidad de esa de lectura rápida y fotográfica, ¿no? De que vamos a decir que tienes la capacidad de leer la Torah todos los días, aún así te lo aseguro que te equivocas. Claro. Entonces, pues ¿qué es lo que está pidiendo Dios? Sacrificios, ¿no? ¿Verdad? Está pidiendo, dice, conocimiento de Dios. ¿Qué es conocimiento de Dios? Pues saber qué es lo que nos está pidiendo, ¿no? Saber qué es lo que Él, qué instrucciones nos dejó, saber qué es lo que Él considera bueno, qué es lo que Él considera malo, y tratar de aplicarlo, ¿no? Versículo 8, que es con el que termina esta porción, que yo sé que ahí quieres llegar, Pau, dice, ya se te ha aclarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti te espera el Señor. Y pues yo creo que esa es una pregunta que nos hacemos bien seguido, ¿no? ¿Qué quieres de mí, Dios? ¿No? O al menos yo Pues sí sí. me lo he hecho muchas veces, yo creo que la mayoría de las personas se lo ha hecho. Y la respuesta es, practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios. Híjole, pues fíjate, uno puede decir, híjole, pues ya ahí está la respuesta, ¿no? Pero ¿qué es hacer justicia, Memo? ¿Por qué complica las cosas, Gabo? Ya ahí Porque lo pues, pudimos qué haber afán, cerrado ¿verdad? y ya Como quedó sí, así qué bonito. bonito y ya. ¿Qué es hacer justicia, no? Porque el problema es que luego nos quedamos, y obviamente yo primero, nos quedamos con la frase bonita, ¿no? No, mira, lo importante no son los sacrificios, ¿no? Sino hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Realmente implicaría la expresión, la palabra que se utiliza es mishpat, es hacer mishpat. Que si tú revisas la Torah, Memo, que es todo un tema dentro del judaísmo, es mishpat son todos los juicios que emitimos todos los días. Aunque el concepto mishpat en realidad tiene que ver con un concepto también muy legal, así como el de querella, ¿no? Que Ujú. tiene que ver con emitir un juicio, una opinión o una posición. O sea, ¿cómo juzgas a la gente? Cuando tú dices, esa persona sabe que es muy buena, eso es hacer un juicio. Cuando tú dices que la persona es muy mala, eso también es hacer un juicio. Cuando lo piensas, eso es hacer un juicio. Entonces, evidentemente, el tipo de juicio que se nos está pidiendo que hagamos es un juicio justo, valga la redundancia. Entonces, en otras palabras, sé objetivo, ve las cosas como son, no te inventes excusas tampoco. Si tú sabes que en algo estás mal, pues estás mal. Sí, acéptalo. Acéptalo tal cual como está, ¿no? Ahora, la siguiente expresión, no sé si te vas a hacer un comentario sobre justicia, No, no, adelante, adelante. ¿no? La siguiente expresión dice, no sé cómo dice tu versión, la mía dice amar la benevolencia, Aquí dice misericordia. la misericordia. Bueno, en el hebreo es be'ahavat gesed. Y entonces gesed se traduce como benevolencia en mi caso y como misericordia en el tuyo. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente significa gesed? Fíjate cómo, te voy a leer un versículo en la Torá en el que se utiliza la expresión gesed. Ok, Es más, vas a adivinar cuál expresión es, ¿sale? ¿Cuál palabra es? ok. Levítico 20:17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo, descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Ahí está la palabra gesed. Ah, caray. Ándale, ¿cómo no? Oye, pues no me suena a nada de misericordia, a nada de bondad, no me suena a Ujú, nada de eso, qué raro, Memo. ujú.
Es la expresión es cosa execrable. Cuando dice execrable, eso es Gesed. Fíjate, la Torah utiliza literalmente Gesed. Tú vas a una concordancia Strong y vas a encontrar ahí. ¿Por qué normalmente Gesed la traducimos como misericordia, como benevolencia? Y en este caso dice execrable. ¿Qué significa execrable? Execrable pues nos suena como a feo, Sí, como se a oye feo. asqueroso, ¿no? Bueno, la expresión Gesed en realidad, Memo, significa sin límites. Ok. Ah, entonces, literalmente ahí no está bien ni mi versión hebrea ni tu versión cristiana, no sé qué versión estés leyendo, porque no dice amar la benevolencia, dice Ahabat Gesed, que significa amor sin límites. Ujú, Qué ujú, diferente. ujú. Fíjate, ¿por qué amor sin límites? Esto va en contra de todo lo que nos han enseñado otra vez. Y yo creo que esta es la base, Memo, para entender un concepto que se nos ha metido en la cabeza o han tratado de meternos en la cabeza hasta el cansancio en el cristianismo. Sí, Esta porque expresión Geset en el Nuevo Testamento pues no aplica, ¿no? no aplica en teoría. De hecho, no hemos visto ni misericordia ni benevolencia, sino que se traduce con una palabra pues que ha tenido pues no sé, Mucha una aceptación. mucha aceptación, pero una muy mala interpretación, y es la expresión gracia. Ujú, No, no es, fíjate bien, Memo, no es Ahabat Gesed o amor sin límites, lo mismo que gracia. claro. Claro, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es, amar sin límites hay de dos maneras. Uno, Dios hacia nosotros nos ama sin límites, y cuando dice, Memo, cuando dice amar sin límites es sin límites. Es esto que acabamos de leer, es no importa que Israel se haya equivocado, lo va a amar para siempre. Ujú, Pero lo entendemos al revés. No, no, Dios no ama a Israel, porque Israel falló. Entonces a Israel sí lo ama con límites. ujú. Pero cuando estamos hablando del Nuevo Testamento, no, ahí nos ama a los gentiles sin límites. Si así fuera, ¿podrías tú confiar en un Dios que a su pueblo lo ama con límites y a los demás sin límites? Yo francamente no No, confiaría en pues un no. Dios así, No, ¿no? no tiene congruencia. No tiene congruencia, o sea, primero él dice que es su pueblo y luego lo rechaza y luego mejor se ama pues a cualquier otro. Hay que recordar, Dios no es como somos los seres humanos, Dios sí cumple lo que dice, Ujú, ¿no? Y en tercer lugar dice el verso 8, encaminarte con recato con tu Dios, creo que tu versión traduce diferente, humillarte ante tu Dios. humillarte ante tu Dios. Fíjate que es una expresión, en el hebreo dice, y un caminar humilde. Ok. O sea, ¿y cómo podemos medir si estamos haciendo esto? ¿Presumes que lo que sabes es mejor que lo que otros saben? ¿En tu vida diaria tú le haces ver a la gente cuán equivocados están en su interpretación? Eso no es caminar con humildad, ¿eh? Y es algo que Dios te está exigiendo. Al contrario, te dice, ama a esas personas sin límites. Es que sí los amo, pero no, el pero significa que no los amas. O sea, amor es respeto, es ya, ni siquiera dije tolerancia, es respeto, ¿no? O sea, Ujú. respeta a la gente, no tienes que estar de acuerdo con ella, no pasa nada si la gente no está de acuerdo contigo, tú respeta, ¿no? Tú ama. Cuando sea Sí, momento de ya hablar, Dios tratará con esa persona. exacto. Sí, no te presentes como, mira, te voy a explicar porque tú estás mal. No, no, Ujú. si quieres que te platique, pues vamos a intercambiar opiniones, ¿no? Y te aseguro que la gente te va a escuchar mucho mejor. Sí, sí, claro. Ahí en ese último punto se me figura mucho también como la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Que Claro. pues, el fariseo va a orar a Dios y pues como que yo soy Juan Camaney, Yo sí yo sé, sé yo estoy todo, bien, hago todo, no me yo falta ya, nada, soy yo ya perfecto. alcancé la salvación, los perdidos son los de allá afuera, porque no hacen lo que hago yo. Y el publicano decía pues que ni podía alzar la vista, ¿no? O sea, no se sentía ni siquiera digno de alzar la vista para buscar el perdón o sea, como que se sentía tan mal consigo mismo de que pues acepta que está haciendo las cosas mal, que ni siquiera se pone a discutir con otros, ¿no? Que ni siquiera se pone a decir, bueno, pero esto sí lo hice bien, me perdonas, ¿no? O Sí, sea, sí, exacto. Y fíjate que yo quisiera como explicarlo aún más a la gente, Memo,
porque luego hay gente que piensa que creemos que sabemos mucho, No. ¿no? Sí, o sea, hay gente que es que, y incluso te lo dicen, es que tú sabes mucho. Híjole, la verdad es que no siento que sepa mucho. Más bien mi preocupación, y es una preocupación franca y sincera, es, tengo 7 años preguntándole esto a Dios, es, ¿por qué me diste estos espacios, ¿no? ¿Por qué haces por qué haces que la gente se junte y que me pregunte y luego me pide una clase si el menos indicado soy yo? No sé si te ha pasado a ti, de repente dices, pero, o sea, ¿qué manera Dios tienes de humillarme? ¿No? Porque si la gente supiera quién soy, diría, no, pues ¿por qué me está enseñando, no? O sea, Ujú. este no tiene absolutamente nada de espiritual. Digo, nos conocemos muy bien a nosotros mismos, ¿no? Yo a Ujú. ti, tú a mí. Entonces dices, oye, ¿por qué no? Y entonces parece ser que a lo mejor esa es la respuesta, Memo, ¿no? O sea, después de Ujú. muchos años le digo, le pregunto a Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo? Y entonces pues es a lo mejor para que uno entienda que no tienes nada que enorgullecerte, ¿no? Sí. Al contrario, tú dices, ¿con qué cara haces que yo le diga a la gente cosas que a veces yo no hago? Exacto. Pues sí. Yo creo que es para que Sí, es para que no te enorgullezcas y digas, híjole, es que soy bien bueno. No, sabemos que no somos buenos, Memo. no, no. O sea, y seguramente Dios quiere que nunca se nos olvide eso. No eres tan bueno, no es lo que dice allá las cartas de Juan. El que diga que no peca es un mentiroso, porque todos pecan. Sí, yo creo que por eso nos, como dices, ¿no? Nos da estos espacios para que lo estemos repasando y repasando y repasando y que nos sigamos dando de topes en la cabeza. Exacto. Que no se nos olvide. A lo mejor así es como Dios quiere que los maestros un día enseñen todos, ¿no? Con un Ujú. montón de humildad y decir, estoy aquí enfrente no porque lo hiciera, sino porque traigo tanta experiencia en equivocarme que no Que te puedo traigo decir que soy tantos mejor que tú. ejemplos. Que te puedo decir tantos ejemplos de cosas que hice que no debía haber hecho que no te puedo decir que soy mejor que tú. A lo mejor es eso, ¿no? Ujú. Sí, sí, yo creo que sí, porque sigo, a mí no me pasa así tan seguido que digan que sé mucho, este, Bueno, no pero es que tú no sabes tanto, yo pues sí. Ah, no te creas. no, pues es la verdad, digo, No, hombre, o claro que sea, no, hombre. realmente no, pues no. No, sí sabes, ya, ya. Yo he invitado gente y me dicen, no, es que ustedes saben un chorro. Y digo, no, hombre, no, es pura lógica, realmente Ujú. ni siquiera es como que tengas que leer un montón para hablar, ¿no? Es puro sentido común. Lo que más aprendemos a desarrollar leyendo la Biblia, Memo, es el sentido común. Todo es puro sentido común. Exacto, sí, sí, la verdad es que sí, o sea, y como ya lo tenemos en la mente, ¿no? Ese sentido común, nomás es ejercitarlo para, Sí, para entenderlo y otra cosa muy diferente, actuarlo, eso es claro, lo más difícil, ¿no? exactamente. Este, aquí ya por último, digo, bueno, por mi parte, sobre este último versículo, escuchando a otro, a otra persona que pues, ha sido judío toda su vida, platicaba él también en un estudio que su papá, que en paz descanse, que era rabino, su papá era ortodoxo y que pasaban, vivían en Jerusalén, entonces que pues siempre que iban a la sinagoga donde ellos asistían, pues tenían que pasar por una sinagoga reformista, y en la sinagoga reformista, pues digo, el papá que era ortodoxo, pues siempre como que le sacaba la vuelta, intentaba mejor rodear para ni siquiera pasar por ahí, Mm, y en esa sinagoga reformista tenían este versículo precisamente, ¿no? Así como, pues me imagino que es una placa así enfrente de la sinagoga que decía, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te, digo obviamente que en hebreo, ¿no? Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios, ¿no? Entonces, platicaba esta persona que su papá al leer este versículo sentía como que esas personas reformistas, judíos reformistas, con este versículo podían, digamos, hacer un shortcut, un acceso directo ahora sí que agarrar la tangente y decir, mira, no nos está pidiendo que obedezcamos, que sigamos todas sus reglas, todas sus instrucciones, con que practiquemos justicia, amemos la misericordia y humillamos ante Dios, ya con eso lo hacemos, ¿no? Así como lo platicamos al principio, ¿no? Ah, pues ahí se oye muy chido, muy bonito, está fácil,
pero realmente ¿qué hay detrás de todo eso, no? Entonces, o sea, él lo platicaba así como que mi papá, eso es lo que él entendía cuando veía que unos reformistas tenían este mensaje, ¿no? O sea, no, no te preocupes por todas las instrucciones que te está dando Dios, nomás con que seas justo, o sea, con que seas bueno, ya con eso lo vas a hacer, ¿no? Que podría ser algo que pues, muchas personas pueden entender de esto, ¿no? O sea, toda la Torah, pues está padre, pero Pero no no es importa, ¿no? necesaria. Con que Ajá. practiques la justicia y ames la misericordia, con eso la haces. ¿Y qué es eso, no? ¿Qué es lo que preguntabas hace rato, ¿no? ¿Y qué es practicar justicia? Entonces, este, ya Claro, o el adelante. criterio, ¿no? ¿Cuál es el criterio que debemos utilizar para decir esto está bien y esto está mal? Sí, o No, sea, no, no, esto no, sí lo no, sigo y esto no. exacto. Y no nada más de la gente afuera, sino decir, a ver, esto que estoy pensando está bien o esto que estoy pensando está mal. Porque normalmente decimos justicia es hacia afuera, sí, pero también es hacia adentro, ¿no? Es decir, entiendo que esto está mal, ok, esto que tengo aquí enfrente está muy mal, pero ¿cómo voy a reaccionar? También debo juzgar mis reacciones y decir, a ver, cuando reacciono así, estoy mal y cuando reacciono así estoy bien, independientemente de lo que haya afuera, ¿no? También tengo que ver cómo es mi reacción, cuál es mi posición, ¿me escandalizo? ¿Está bien escandalizarme o está mal? Esa es la parte, Memo, que a veces no entendemos o no hacemos, ¿no? Ujú. Ahorita que tú termines de dar tu comentario, me gustaría leer o mandarnos a un capítulo que nos va a explicar todo, nos va a desmenuzar estas últimas tres expresiones. Bueno, vamos a ver si no es el mismo. Ándale. Traigo Deuteronomio. Ah, no, 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 no es el mismo. ok. No. Bueno, se parece mucho, así como desarrolla su pregunta Miqueas, y que no sé si haya tenido que ver. Creo yo que sí tiene un link. En Deuteronomio 10, 12 y 13 dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? ¿No? O sea, que se parece mucho la pregunta, ¿no? Dice Claro, Miqueas, ¿qué espera de ti el Señor? Y en Deuteronomio dice, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Y la respuesta en Deuteronomio, simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Se parece, ¿no? claro. Versículo 13 de Deuteronomio 10, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Entonces, creo que ahí como que también engloba mucho ya y nos da un poquito más de detalle, ¿no? Sobre este mismo concepto que nos desarrolla Miqueas, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ser justos? Cumpliendo los mandamientos y los preceptos que Dios nos dio, ¿no? Porque pues Él nos está dando ahora sí que la vara con qué medir las cosas. O sea, vamos a poner un ejemplo, porque de verdad yo a veces pienso que a la gente como que se le va, ¿no? Fíjate, imagínate que tú le dices a tu hija, ¿no? Que es la mayor, oye, ¿sabes qué? Como ya vas a cumplir, no sé, 8 años o 7 años, necesito que cuides a tu hermano, que le ayudes a tu mamá a la casa, que recojas tu plato, que te laves los dientes, ¿no? Y entonces pasan los años y de repente ya llega a los 12 y entonces un día tú la regañas y le dices, oye, es que te he dicho muchas veces que quiero que ayudes y las cosas son bien fáciles. Uh-huh, Lo único que te he pedido es que ayudes en la casa. Entonces imagínate que tu hija te contestara, entonces ya no me tengo que lavar los dientes, uh-huh. entonces ya no tengo que recoger el plato. Todo eso está englobado, ¿no? Sí, queda muy Que ambiguo. pareciera que es ambiguo, pero en realidad es, además hazlo y hazlo con ganas, hazlo Uh-huh. de buena gana, ¿no? Hazlo con la felicidad de saber que estás cooperando para una casa, que todos están trabajando por sacar adelante las cosas. Es exactamente lo que se está diciendo aquí. Qué interesante que entonces Miqueas utilice la base para decir esto de la Torá y a mí me gustaría que nos fuéramos mucho más para que viéramos cómo en el aparente cristianismo hay una continuidad de estos conceptos. Una carta, Memo, que no se lee mucho entre los círculos cristianos, y es la carta de Judas, ¿no? En algunas versiones está justo antes de Apocalipsis y en otras está antes de Juan, ¿no? No sé qué, independientemente de la Biblia que ustedes estén leyendo, está un poquito antes de Apocalipsis. Qué interesante que es un solo capítulo. Qué interesante también que también menciona a Balaam, ¿no? La misma porción de la Parashá y de la Haftará de hoy, bueno, de ayer, porque estamos grabando en sábado por la noche, Uh-huh. y
Dice en el capítulo 1, es un único capítulo, verso 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam Ok. y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Qué raro, ¿no? O sea, qué raro que Judas nos esté invitando a no cometer el mismo pecado que había cometido Balaam, a no apacentarse a sí mismos. Y si la gente lee el resto del capítulo, prácticamente Memo está hablando de la falta de autocontrol. Que es lo mismo, son los últimos 3 aspectos que acabamos de leer allá con Miqueas. No, sí, o sea, ten amor sin límites, pero haz justicia contigo y con los demás. Aprende también a tú decir, híjole, aquí ya me estoy pasando, en esto yo también estoy mal. Yo sé que a lo mejor podría decirse que el de enfrente está peor que yo, pero yo rijo sobre mí mismo. Exactamente. No ejerzo control sobre los demás, ni Dios lo hace. ¿Por qué habría de hacerlo yo? Sí, ¿quién soy yo? Sí, y eso son 3 conceptos entonces que vienen tomados de la mano y que cuando yo pienso así y no hago justicia conmigo mismo, entonces precisamente nunca voy a ser humilde. Ser humilde es voltear hacia adentro y decir, independientemente de lo que estoy rodeado, en qué estoy mal yo, ¿no? Y cuando te das cuenta que estás mal en un montón de cosas, pues no tienes otra opción más que ser humilde. Sí. Sí, pues ya hay ni cómo pararte el cuello. Pues no. Muy bien, pues qué interesante estuvo, ¿verdad? Sí, ¿cuánto nos tardamos ahora? Como 1 minuto 15, 1 hora 15. Fíjate, pues estuvo bien. Ahí lo dirán las personas. Ahí dirá su persona, a lo mejor decir, ni lo oyeron, ¿no? Yo creo. Así es, pues muy bien. Pues ya con esto terminamos entonces. Esperamos que les haya servido de algo, que les haya llamado la atención o removido algún cochambre que tuviéramos Que traemos. por la cabeza. Sí, iba a decir que tengan, pero pues mejor digo que tuviéramos, porque Así es. a mí también me remueve muchas cosas. Ay, pues sí, estuvo muy bien, muy interesante y pues muchas gracias, Gabo, otra vez por estar ahí esperando la 1 hora y media que pudiéramos comenzar a grabar y luego pues chutarnos otra 1 hora y media casi grabando. No, hombre, es un gusto, no te apures. Bueno, pues muchas gracias, Shavua Top, a las personas que nos escuchan, como dijiste la vez pasada, ¿no? En el 2016, Shabbat Shalom a las personas que nos escuchen en cualquier otro año. y pues con esto terminamos y nos escuchamos la próxima semana. Bye.
I'm your God.